Acá estamos. Bueno, vos sabés, Alejandro, que el tema de la mentira a mí me pegó en la filosofía así como un cachetazo cuando, leyendo un libro de un filósofo francés, Jacques Derrida. Sí, claro. Que es como un novio que tengo yo. Bueno, es un buen novio, ¿eh? ¿Viste? Sí. Es uno de los mejores novios posibles, Derrida. Un deconstruido. Claro, el tipo de la deconstrucción. Claro. ¿No? Y el otro, ¿cómo le llaman? La différence. La différence. Sí, es un filósofo que escribe de un modo disruptivo, diría yo. Sí. Casi como si estuviera escribiendo poemas. Sí. Tiene una escritura muy poética que hace que uno tenga que estar todo el tiempo tratando como de interpretar ahí. Había un amigo mío que tenía siempre el mismo chiste. Decía, qué bien que habla este tipo, no entendía absolutamente nada. Y uno siente, sin embargo, la tentación de convertir ese chiste en una verdad. Claro. Y decir con toda certeza que el tipo escribe muy bien, y también con toda certeza que uno parece no entender. ¿Qué es lo que sucede con la poesía que se escribe hoy en día? Mira. Que no es necesario el entendimiento pleno de lo que está pasando. Lo que es disruptivo, lo que parece interrumpir el orden de las oraciones, primero el sujeto, después el verbo, después los complementos. ¿Quién sabe si es deseable a los efectos de establecer una comunicación sentimental con el tipo? Tremendo. A lo mejor necesitas un cierto desorden, y después del desorden ahí entendés de la misma manera en que se entiende al poeta. Te pregunto, y ahora te digo lo que leí de Derrida, porque a eso apuntaba, pero... ¿Y te imaginas un lenguaje cotidiano poetizado al estilo de la vieja vanguardia, donde entonces, más preocupados que en comunicarnos, estemos como compelidos a querer estremecer al otro? Quizá hay ya ese lenguaje. Quizá algunos hablan ese lenguaje, y el lenguaje que se usa para establecer lo que llamamos el sentido común, no es más que una degradación. Sí. Perdón, ¿preferís que lo tenga en la mano? Sí, lo agarro con la mano. Mejor. Si me permiten la expresión. Sí. Poesía pura. Ahí está. Bien. Decía que es posible ese lenguaje. Es posible, ¿no? Es posible. Yo no digo que sea un lenguaje para las peluquerías o las verdulerías, donde uno tiene intereses tan pedestres como adquirir un kilo de cebolla. Pero por ahí, cuando el lenguaje se propone otra clase de invasión del otro, casi diría que es necesario eso que vos decís. Es necesario, es deseable, por lo menos en algunos momentos. Bueno, en algún momento la radio intentó, haciendo ese salto de la cultura literaria a la cultura mediática. La radio puede ser. La radio intenta una poetización. No? Vos trabajás mucho esa línea en tus narraciones. A veces, claro. Incluso bueno, cómo comprar un kilo de... Es el lenguaje del arte, viejo. Es así. Sí. Es así. Pero ¿viste la discusión que hay acerca de si la radio es o no es arte, ¿no? Digamos. Bueno, a veces sí, a veces no. Sí. Cuando hay un artista, mira, a veces se dice lo siguiente: ¡ay, la magia de la radio!, dice un tipo. A mí me gusta la radio, sigue diciendo el mismo tipo, porque como no se ve, uno se imagina las cosas y ya se sabe cómo es la imaginación, dice el tipo. A mí me parece que es confiar demasiado en la imaginación de ese tipo. Claro. Y que la radio es artística si es que trabajan en la radio artistas. La radio como ingenio, como dispositivo, como invento, como artefacto, eso no me genera tanta confianza. O sea, cuando en la radio estamos dando los precios de las bananas después de una recorrida por el barrio,
bueno, no me parece que sea tan mágico que digamos. Ahora, cuando en la radio parece un gran comunicador, Sí. parece un Carrizo, un tipo así, bueno, entonces ahí sí estamos. Ahora, yo tengo la sensación como, viste, como en ese entrecruce entre lo apolíneo y lo dionisíaco, por tomar, digamos, dos polos que se tensan, que demasiada poetización, si todo fuera poético, saturaría también. Por supuesto. O sea, como que necesitamos las dos cosas, digamos. Necesitamos lo apolíneo, lo diurno, Sí, lo concreto, sí. como necesitamos también lo dionisíaco, lo nocturno, lo abstracto, lo inacible. El desborde también. Hay un ensayo de Aldous Huxley en donde el tipo, yo no recuerdo las proporciones, el otro día me preguntaron algo y contesté esto, así que no lo voy a contar, pero podría inferirse de ese ensayo que un tipo que hablara siempre poéticamente estaría loco, y un tipo que hablara siempre con sentido común sería insoportable. Así que esas serían las dos alternativas que tiene un locutor de radio: ser loco o ser insoportable, salvo que elija mezclar, en Pero cuyo caso mezclar- podríamos encontrar un buen cóctel. No buscando un acuerdo, no buscando un No. equilibrio, ¿no? Viste que está No, las sobrevalorado. mezclas, Está ahí sobrevalorado está el muy bien. equilibrio. O sea, reconciliémonos con el conflicto. Ese ¿no? está muy bien, una mezcla hija del conflicto, Total. no del acuerdo. ¿Qué me venís con la síntesis? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir la síntesis? Que si yo digo que vos te afanaste 1 millón de pesos y vos decís que no afanaste nada, la síntesis es que te robaste 500.000. No. Eso no es una síntesis. Discúlpeme, señor Hegel. Si Hegel nos viera. Escúchame. En ese texto de Derrida se llama Historia de la Mentira. Un texto, te lo voy a hacer llegar, cortísimo, donde él se enoja porque le hacen una campaña, digamos, en un medio norteamericano, y lo acusan de haber apoyado algo que él no apoyó en relación a el colaboracionismo francés en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces habla sobre la mentira y dice, nada, una pavada, pero que a mí me trastornó, que es, dice, la mentira y la verdad no son opuestos. Lo opuesto de la verdad no es la mentira, lo opuesto de la verdad es la falsedad. Pero la mentira es de otro tenor, porque el que miente sabe la verdad, pero decide, digamos, Claro. no decirla o decirle o decide distorsionarla. Está bien. La mentira tiene que ver con la intención de querer o no querer Exactamente. decir No la es lo verdad. mismo Es la otra cosa. mentira que, como decía Russell, una falsa creencia. Totalmente. Una falsa Totalmente. creencia es otra cosa. Totalmente. Eh. Por eso alguien puede decir una falsedad y no estar mintiendo. No, porque está no. convencido de Exacto, eso en lo que cree. exacto. Y te digo una peor. Alguien puede mentir diciendo la verdad. Porque alguien puede utilizar una verdad con un sentido espurio, engañoso. Ah, claro, sí, seguro. ¿Viste? Como, no sé, decir Sí, cosas de contar intimidades de una persona cuando se está, no sé, discutiendo un programa de gobierno. O sea, sacar Claro, una verdad claro. con un objetivo. En un contexto que no viene al caso. Bueno, pero eso es decir, mentira. ¿qué me viene a hablar usted, señor ministro, de programa de gobierno, cuando bien sabemos que su hermano levanta quiniela? Total. Argumento ad hominem. Exacto, ¿No? así se llama. Así se llama. Algunos lo usan en el arte, ¿eh? ¿En serio? En un tiempo había, entre algunos músicos, había diferencias artísticas. Y se usaban mayormente argumentos como ese. El señor Héctor Varela no debería hablar de música porque bien sabemos que bla, 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 bla. A Piazzolla le decían eso en realidad. Mira. A Piazzolla lo perseguían un poco así. Yo creo que esos argumentos ad hominem lo que buscan, obviamente, le esquivan, ¿no? al problema, a la discusión de ideas, y sobre todo para reventar a alguien. Pero a mí me parece importante como entender que la mentira es una cuestión ética, ¿no? Que no es una cuestión informativa. Y entonces, digo,
todo el tiempo nosotros estamos hablando de nosotros mismos, distorsionando, Bueno. recortando. La palabra es distorsión también es muy interesante, porque el arte, por ejemplo, no llega a través de una distorsión. A través de una distorsión. El tipo que escribe una poesía está distorsionando la palabra. Está diciendo una cosa y en realidad quiere decir otras. Y desde luego está el famoso ruido de nuestro querido amigo Shannon, que aparece en el medio. Entonces, cuando uno recibe el mensaje del poeta, lo recibe distorsionado por la poesía, por el ruido y por el propio cerebro de uno, que también lo distorsiona. Quiere Tremendo. decir que cuando el hecho artístico se completa, el tipo lo escribió, vos lo leíste, lo recibiste y lo disfrutaste, la distorsión es muy fuerte. Ujú. Y hay otra cosa que debiéramos tener en cuenta. El ser humano es muy fácil de engañar, Sí. incluso por razones morfológicas. El cerebro es lo que se llama un otario, quiere decir una víctima fácil del engaño. Al cerebro lo engaña, le entra cualquiera. Por ejemplo, el cerebro ve el cielo y dice, oh, qué lindo cielo celeste. Y no es celeste el cielo, hay un montón de moléculas, qué sé yo, pero el cielo no, al cerebro no le importa esto. Pero lo cierto es que el cerebro sabe que los otros tienen cerebros fáciles de engañar. Yo no soy muy amigo de estas, de llevar la ciencia a indagar las almas, pero lo cierto es que se hace, Sí. y algunos resultados son extraordinarios. Por ejemplo, al parecer, se ha descubierto que los niños de 3 años mienten todo el tiempo y nos hace mucha gracia esto. ¿Pero por qué? Porque han descubierto que la mentira es un instrumento. Sí, sí. ¿Para qué? Para defenderse uno ante el entorno. El viejo cuento, ¿no? La entidad, por un lado, el sistema, le llaman, ¿no? Obvio, y sí. el entorno del otro. Entonces, ¿qué recursos tiene el sistema, por ejemplo, una persona, ante el entorno? Muchos más que una piedra. Su cerebro es el principal y lo que hace el cerebro con los órganos sensibles, con la vista, el oído, qué sé yo. Y la mentira, descubre el niño, es un elemento para interactuar con el entorno y obtener resultados favorables. Y esto lo aprendes a los 3 años. Vos viste que la mentira, y esto es polémico, pero la mentira es incomprobable. Porque si yo te estoy mintiendo, como la mentira tiene que ver con mi fuero íntimo, con la intencionalidad, yo a propósito tuyo. a propósito decido ocultarte algo o distorsionarlo, pero si vos me decís, Darío, me estás mintiendo, yo te digo, no, me equivoqué. Bueno, Claro. tenés manera de demostrar No, de la probar tu inten- mala fe. Tal cual. O sea que en realidad es incomprobable la mentira, ¿no? Por eso en general todos los mentirosos salen bastante bien parados de todo esto. Si cada juicio erróneo fuera considerado moralmente, no quedaría nadie que no estuviera preso. Y sin embargo, nadie está preso. Al menos no por mentir. Vos sabés que te quiero relacionar esto con algo que me pasó cuando no era tan chico, tenía 18 años y me encontré por primera vez con un cadáver, con la presencia de un cadáver enfrente mío. Fui a cuidar a una tía que tenía que cuidar, una tía abuela, y llegué y justo salía una enfermera de la habitación y me dice, acaba de morir, ¿no? Y entonces, bueno, nada, estuve ahí y me vino a la mente toda esa sensación. O sea, yo dije, está acá, está caliente, ¿viste? O sea, al toque dije, esto es mentira. O sea, en el sentido de, ¿cómo darme cuenta que realmente esa persona que estaba ahí estaba realmente muerta, ¿no? Digo, la presencia de la muerte fue impresionante. Yo me acercaba, la tocaba, me daba cuenta que no respiraba,
Pero bueno, fue mi primer, como me topé por primera vez con la muerte, pues Que me después de pasó. todo modo, la muerte es una cosa bastante increíble, ¿no? Viste, porque además, digamos, viste que los que hacemos filosofía estamos atravesados por esa pregunta, que es la pregunta por el propio morir, ¿no? Digamos, ¿De qué otra cosa va a hablar uno? y no me preocupa, porque además, bueno, Heidegger, filósofo de la muerte, si lo hay, de pensar el propio morir, Heidegger decía, la muerte del otro me impacta, pero no me angustia. Lo que me angustia es la experiencia interior de saber que yo en algún momento, esto que somos, este cúmulo de ideas, de transpiración, ¿no? De calor, en algún momento se va a terminar Así es. y para siempre es... ¿Cómo te llevas con...? Él creía que todo lo demás, cualquier otro tema, era literatura de evasión. Totalmente. Él creía, ese era el único tema serio que había, ¿no? Y por eso le huimos. Claro. Y él decía, Heidegger lo que decía es que como le huimos al morir, inventamos la cotidianeidad. O sea, hacemos boludeces, básicamente. Como enamorarse, tener amigos, gritar goles, ¿viste? Todas esas cosas que en realidad son formas de escaparle a la única conciencia insoportable que es saber... La propia finitud. Pero la propia. La propia, no la ajena, propia, ajena. porque yo qué sé, o sea, obvio que a uno le duele que se te muera alguien querido, pero no de la misma manera. es increíble. ¿Cómo te llevas vos con eso? Yo te escuché. Me llevo tan mal como se puede llevar Sí. a alguien. Y se pone peor esto. Es peor, cada vez es peor, Yo ¿no? tenía digamos, sentimiento trágico de la vida, diría Unamuno, Sí, a los 15 años. claro, Es decir, no es que me fue agarrando con los años. claro. Cuando me enteré que la gente se moría, me pareció, bueno, acá hay algo que no está bien, queridos amigos. Entonces empecé a increpar a mis familiares, de algún modo culpándolos de los defectos del universo, ¿no? ¿Y cómo es esto, abuela? Habré dicho, que la gente se muere. Y mi abuela me mintió. Porque otro uso de la mentira es construir un universo más amable para los seres que amamos. Ay, Mentir. Y entonces me mintió y me dijo todo lo que vos te imaginás, ¿no? El cielo, Dijo que el portarse bien. cielo, que los santos y si uno se portaba bien, etcétera. pero ¿no tenés ganas de volver a creer en eso? No, porque Mira, yo no poseo la fe, pero no sé si quiero la fe. Yo quiero más que la fe. Yo quiero la certeza de que no me voy a morir. No creer en eso y que en algún punto me desengañe. ¿Qué saco yo con eso? Lo que yo quiero es que sí exista el cielo, que sea verdad lo que me decía mi abuela. No que yo crea. No es lo mismo que yo me lo crea a que sea cierto. Salvo en algunos casos. Por ejemplo, en el amor. Si yo me lo creo y lo siento como que es, no Sos importa, feliz, claro. no importa si no es. Otra vez el cerebro, que a veces se defiende entrando en todas, creyéndose lo que lo dicen, y eso también sirve. Las dos cosas sirven para relacionarse con el entorno: mentir con mala fe y creerse las mentiras que uno le dice. mira, te hago un paréntesis porque quiero volver sobre el morir, que me parece... ¿Sobre él? El morir. Sí, sí. Quiero volver sobre eso, pero te quiero decir esto sobre esta acción del cerebro, que es un concepto que hoy está muy de moda con la cuestión de la posverdad, ¿no? Que es el mentirse a uno mismo, ¿sí? Yo lo que creo, Alejandro, no sé vos qué pensás, que cuando uno se miente a sí mismo, uno se hace el boludo consigo mismo, pero sabe que se está mintiendo. Te voy a decir algo. Cada vez que alguien dice consigo mismo o a sí mismo, lo que viene atrás es una gilada. Total. Por ejemplo,
Me estoy traicionando a mí mismo. ¿Cómo te traicionas a vos mismo? ¿Qué decís? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? Me estoy engañando a mí mismo. Me encanta. No existe eso. Y lo que vos decís es extraordinario. Claro, que uno se hace lotario, que es la única manera de engañarse a uno mismo. No hay. Uno mismo es algo... desconfía cada vez que dice obvio, eso. obvio. Sí. Pero además porque el que se miente, si el que se... Yo hago un razonamiento lógico medio pedorro, pero que es, si uno se miente a sí mismo y realmente se convence de su propia mentira, entonces ya no se está mintiendo, porque eso pasa a ser verdadero. Claro, el que se miente 100% a sí mismo bien, entonces cree... Entonces es verdad. Entonces es verdad. Es verdad, estalla otra vez la paradoja. Total. Como total. casi parecido a la paradoja epimenédica. Hermosa. Que ocurría también en la ínsula barataria de Don Quijote, ¿te acordás? Mirá, el tipo que parece que al que llegaba a la isla le hacían una pregunta. Si contestaba la verdad, le perdonaban la vida. Y si contestaba una mentira, lo mataban, lo ahorcaban. Entonces viene un tipo y le preguntan, ¿a qué viene usted aquí? Y él dice, a que me ahorquen. Y ahí estallaba la paradoja. La paradoja. Porque si lo ahorcaban, era injusto porque el tipo había dicho la verdad, que me ahorquen. Y si no lo ahorcaban, había mentido también, porque había dicho que venía a que lo ahorcaran. Me encanta. Nombraste a Epiménides, que la famosa poría... Epiménides el cretense dice que todos los cretenses mienten. Todos ¿no? los cretenses Entonces mienten. Epiménides dice la verdad o no dice la verdad siendo él cretense. Me encantan esas paradojas irresolubles. Una vez estaba en clase explicando esta paradoja y estaba mi hijo, uno de mis hijos, que me había acompañado, no tenía dónde dejarlo y me había acompañado a la clase, y él dijo, la mentira de Epiménides es decir que es cretense. O sea, trató, pero tenía 9 años, ¿viste? Volviendo a cómo Bueno, él también los trató chicos... de engañar a todos con eso. Total, Claro. total. Bueno, acá la paradoja es de que el que se miente a sí mismo, en realidad, está diciéndose la verdad, Claro. ¿no? Me parece que... y esto, claramente, para mí, el pensador que mejor lo ha trabajado es Nietzsche. Sí. Nietzsche dice, digamos, la verdad es la mentira más eficiente. ¿Qué es lo verdadero? La mentira que logra su objetivo, ¿no? Claro. Mientras Claro. esa mentira Claro, cuaje claro, y claro. logre que todo el mundo la crea, estamos en presencia de una verdad. Tiene un criterio parecido a los criterios jurídicos del siglo XX. Recuérdese a Kelsen. Kelsen decía que era un jurista, ¿no? Los que estudiaron Derecho estudiaban Sí, a sí. Kelsen. la Mi teoría peor examen. pura- Yo cuando pura rendí del Kelsen derecho. me fue como el... Entonces decía que lo que daba validez a un orden jurídico era que funcionara. Nada más. Nada más que eso. No importaba si era un orden horroroso que condenaba, qué sé yo, a la mujer a injusticia o que propugnaba los sacrificios humanos o la esclavitud. No importa. El asunto es que funcionara. Total. Te hago una pregunta. ¿Vos creés que con la... O sea, vos creés, sostenés, te atraviesa la versión científica de la muerte en el sentido de pensar que la muerte básicamente es el final de un ciclo, un cuerpo que termina de funcionar? Digamos, porque a mí lo que me pasa es esto. Yo, todos los días, a mí cada día me angustio más con el tema del propio morir y de tratar de entender por dónde. A mí la versión científica me convence, o sea, yo creo que realmente hay algo o sea, el cuerpo se termina. Lo que no sé es si somos algo más que cuerpo. De algún modo la pregunta por el propio morir habilita la pregunta por lo que somos. Claro. Somos algo más que cuerpo, y a mí todas las teorías que metaforizan que somos algo más que cuerpo, por ejemplo, una de las metáforas para mí más dañinas, que es la del alma, tal como se construyó en Occidente, ¿no? Ese alma perfecta. El cuerpo se muere, pero el alma no, Claro, etcétera. claro, digamos, y entonces Etcétera es un agregado mío, digamos. vos buscás ese tipo de
digamos, de consolación. Sí, sí, no, yo la busco, pero no la encuentro. No la encontrás, No la encuentro. Es decir, la ciencia me convence. Es un drama como el de Unamuno. Unamuno quería creer, Sí. pero era un hombre preparado y entonces no podía vencerse a él mismo con esto. Sí. Acabo de decir una gilada, probablemente. Ya nadie se acuerda De manera que yo sí creo en la ciencia. Yo sí creo que efectivamente, cuando se interrumpe la conciencia individual, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Y claro que me gustaría, y muchas veces empiezo a fantasear sabiendo que fantaseo. Y decir, bueno, pero a lo mejor hay alguna cosa que se puede explicar científicamente y queda algo de nosotros, y ese algo que queda Pero no me dura más de 15 segundos. pensá, yo quiero saber esto, a ver si nos pasa lo mismo, porque yo me siento muy referenciado en muchas de las cosas, te escucho desde que soy chico. ¿Es un pensamiento recurrente en tu cotidiano? Vos, por ejemplo, venías para acá, ¿te agarran angustias de Sí, decir? todo el tiempo, muchas veces por día, y es la única cosa acerca de la cual escribo, por más que parece que cuente chistes de churrasquería. No, escribo sobre la imposibilidad de continuar viviendo y sobre el apetito de eternidad que me informa. Increíble. ¿Qué pelotudez, viste? Los que te dicen, no, ¿para qué querés la inmortalidad? Te vas a aburrir. Yo siempre digo, dame la inmortalidad. Bueno, vos dámela, después yo Claro, hago. total. Yo me encargo de divertirme. Ya algo voy a inventar. ¿Qué me aburre estar todos los días haciendo lo mismo? Me mudo. Cambio de amigo, de novia, de radio. Te citan siempre el inmortal de Borges, ese cuento donde no Sí, una no persona. estoy de acuerdo en absoluto. No, con yo ese tampoco, cuento. yo tampoco. No, esa actitud borgiana, que yo admiro a Borges en todo lo que dice y hace, menos en algunas cosas. Una es esa de fingirse aburrido de la vida, o hastiado, o no demasiado entusiasmado con la idea de seguir viviendo. En El Inmortal, que es este cuento del Sí, que claro. hablamos, que se los hiper recomiendo para que lo lean un domingo a las 7 de la tarde, por ejemplo, lean El Inmortal. Claro, sí. Claro, como Para ya completar una depresión hecha y derecha. el problema es el aburrimiento. Borges ahí plantea que, o sea, ser inmortal en algún momento te vas a aburrir, y plantea una persona que estaba tan aburrida porque ya no sabía qué hacer, que estuvo 73 años acostada en el piso y que le nació un árbol en el pecho. Siempre me quedó esa imagen que es Borges jugando, ¿no? Claro. Maravilloso. Pero bueno, vos que decís esto de que frente a la muerte escribís, Platón, por ejemplo, decía que la búsqueda de la inmortalidad básicamente tiene que ver con el amor, que amar, para Platón, amar es buscar la inmortalidad, Sí, y la encontramos, él dice, de dos modos: reproduciendo esta especie de, digamos, conexión esencial que Platón hace entre el amor y la reproducción, y produciendo obras, que es donde se juega nuestra erotización. O sea, escribimos para ser inmortales. claro. Yo creo más bien, como decía Barth, que escribimos para que nos quieran ahora y aquí. Si no, todos serían escritores, si fuera eficaz. Eso de escribir para conseguir la inmortalidad. Decías algo antes que ¿De qué? te estuve por interrumpir y no me acordé. Antes de esto. De Platón, sí, hablaba de Platón. Claro, hay una relación entre Platón y la especie. ¿Cierto? Él dice: la inmortalidad de la especie, o la inmortalidad son las obras. Me seduce un poco la de
el amor Sí. considerado como el reverso de una medalla. Y de un lado estaría la vida y del otro el amor. Estoy hablando de una forma de engaño, ¿eh? No creo en esto, pero es la que más me seduce. Pensar que hay en el amor alguna de esas cosas que buscamos en nuestra fantasía. ¿Y qué es lo que me hace pensar a mí que el amor tiene un valor superior al alma, a todas esas cuentos con los que tratamos de consolarnos? ¿Qué es lo más parecido a un milagro que existe? Pero verdaderamente parecido. Todo lo demás que te cuentan, ay, mirá, cuando vos veas las cataratas del Niágara, vas a sentir que bla, bla, bla. Y yo he visto muchas cataratas y ninguna tiene nada que ver con lo que uno siente en el momento cúlmine del amor. Y a lo mejor eso me dice algo. Me dice que es una trampa de la nada, querido amigo. Que es una maravillosa trampa, la más maravillosa de todas. Y el cerebro, ¿cómo no se la va a creer? Voy a ser de malo en esto. ¿No está sobrevaluado el amor? Si uno tiene ganas de pensarlo, sí. Es mucho, ¿viste? Es como claro, le ponemos claro. tanto y es siempre frustrante, Claro. porque está tan idealizado y le ponemos tanta... Todo, porque mirá todo lo que decimos, le ponemos la magia, el encantamiento, la diferencia y después... La eternidad. La eternidad, la que inmortalidad. no se termina nunca. Total. Te voy a amar para siempre, Mirta. Puede ser cualquier otro nombre. Por el para siempre, sobre todo. Escúchame, no. Eso me acerca al aburrimiento borgiano, el para siempre. Mucho más que vivir para siempre. ¿Eh? Me asusta amar para siempre a una misma dama. Y me imagino que todas las damas estarán aterradas ante la posibilidad de levantarse todas las mañanas de su vida acompañadas del mismo sujeto. Bueno, eso me parece no una idealización, me parece imposible que el amor sobreviva a esa amenaza. Pero ahí está el mentirse uno mismo, que es decir, bueno, nos vamos reinventando en lugares distintos. Viste que las parejas se dicen esas cosas. Bueno, pero eso, las parejas yo creo que están fogoneadas por, digamos, los estados nacionales, en este caso, o el poder, para que no se produzca, no sé, un suicidio masivo. Entonces, un poco tienen que creerse eso, como tienen que organizar las cosas, como tienen que facilitar que los niños estudien en los colegios, que se vendan chalets en Villa Bosch. Tiene que toda esa cosa burguesa tiene que caminar de alguna manera. Entonces conviene que la gente crea que el amor dura para siempre. Sí. Si no, ¿qué va a decir el cura cuando te casa, o el tipo del registro civil? ¿Qué va a decir? Bueno, muchachos, Quírense hasta donde hoy da, es hoy. Escúchame. Yo la otra vez pensaba, ¿no? Como Lo que quiero decir, Darío, querido, es que lo que es la legislación acerca del amor no tiene absolutamente nada que ver con lo que de verdad ocurre. Obvio. Eso debería llamarnos a algún tipo de reflexión, no sé si jurídica. No, pero es jurídica en el sentido de que lo que no funciona, lo que han fracasado son las instituciones del amor, no es el amor. Digo, el amor lo que hace es demostrar, evidenciar que todas sus instituciones, desde el matrimonio hasta la monogamia, se muestran limitadas, ¿no? Y te quiero preguntar sobre eso porque esto te iba a decir que, no sé, la muerte de Dios, ponele, tema nietzscheano por excelencia, claro, y que claro. puede generar mucha animadversión. La muerte de Dios y su sombra. La muerte de Dios y su sombra, claro. tremendo. Esto es algo que vos vas y decís, che, murió Dios, y te dicen, bueno, yo qué sé, veremos claro. lo que hacemos. Ahora, salir de la monogamia, vos le decís a alguien,
¿te animás a salir de la monogamia? Y te dice, ni en pedo, ¿eh? O claro, sea, porque está también tan arraigada. a lo mejor murió la monogamia del mismo modo que murió Dios. Ah, me encanta. Murió, no nos enteramos. pero todavía es como si no hubiera muerto. Claro. Y seguimos. Me encanta eso que decís. O sea, Nietzsche lo que dice con la muerte de Dios, hay un libro que se llama La Galla Ciencia. En el parágrafo 125 anuncia la muerte de Dios, pero unos parágrafos antes, en el 108, dice lo siguiente, dice, Dios habrá muerto, pero todavía nos cubren sus sombras. Esto que decía Alejandro, vamos a ser realmente libres de Dios cuando también podamos zafar de las sombras de Dios. Las sombras de Dios son las idolatrías que seguimos de algún modo, en las que seguimos inmersos. El amor romántico, la monogamia, también es una forma de religiosa en algún punto. Para mí el amor tiene algo profundamente religioso, ¿no? Y zafar de eso es zafar del mismo modo que uno cuestiona, muy difícil, cuestiona la religión. Porque acá está además sostenido por una legislación que tiene sus abogados, su papel sellado de 2 pesos, su separación, sus bienes compartidos. Es muy difícil, muy difícil. ¿Vos te imaginás una sociedad no monogámica? ¿O es políticamente imposible romper eso? Yo creo que políticamente es posible, pero es imposible imaginárselo. Lo difícil es imaginárselo. El primer capítulo de un libro que se llama, creo que La búsqueda del vellocino de oro, es un libro de Robert Graves. Sí. Graves era un helenista maravilloso. Esta novela es de las menos conocidas. En el primer capítulo llegan unos tipos que son griegos a una isla del extremo occidente, por allá por Gibraltar, vaya a saber por dónde. Y encuentran una sociedad de mujeres. Naufragan, ¿no? Entonces encuentran una tipa, joven, muy hermosa, que les cuenta que ella tiene una reina. Es una sociedad matriarcal. Y esta tipa le empieza a contar, o mejor, le empieza a preguntar a ellos de dónde vienen y qué hacen allí. Y dice, bueno, ahí nosotros tenemos nuestros hijos, les ponemos nuestros nombres. ¿Los nombres de quién? De nosotros. Y la tipa le pregunta, ¿y cómo hacen a saber si esos hijos son de ustedes? Claro. Dice, ¿cómo sabría yo cuál de los hombres con los cuales me acuesto en la orgía es el padre de mis hijos? Y empieza Graves a jugar de tal manera que nos hace comprender que lo imposible para las mujeres que veían al patriarcado y para los patriarcales que veían al matriarcado, imaginarse el otro. No podían ponerse en otro lugar. Y entonces lo difícil es lo que vos planteás, imaginarse. Es tremendo, buenísimo el ejemplo, ¿no? O sea, es un problema. La crisis es siempre una crisis de imaginación, porque las revoluciones primero se imaginan, ¿viste? Y entonces hay algo ahí que está vedado, ¿no? Esta famosa tesis de Jameson que dice que nos es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Porque lo tenemos tan naturalizado al capitalismo. Claro. Y a esas relaciones de apropiación de las cosas. Bueno, es que la monogamia también es una forma de apropiación. Sí. Así es. Sí. ¿Sabes? Me hiciste acordar a una... Te cambio la disciplina, ¿no? Con este ejemplo de Graves, a una etnografía de Malinowski, un antropólogo. Creo que en Papúa Nueva Guinea llega y se encuentra también con una sociedad matriarcal donde ve que las mujeres viven en sus casas con sus hijos, y entonces ve que los hombres salen a cazar y a las noches vuelven y entran y salen de las casas, muy parecido al ejemplo que diste. Y entonces pregunta Malinowski, ¿quiénes son los padres de las criaturas? ¿Cómo saben quiénes son los padres? Y las mujeres todas muestran, digamos, para
un lugar y dicen, es que nosotros tenemos muy claro quién es el padre. El padre es el río. ¿El padre es? El río. Ah. Y entonces él se queda, ¿viste? Mente occidental. ¿Cómo el río? ¿Cómo va a ser el padre el río? Sí, cuentan las mujeres. Nosotras vamos una vez por mes, nos bañamos en el río nos toma, nos embaraza, y por eso nuestros hijos son nuestros. Y Malinowski quería entender, digamos, cómo carajo se había articulado ese pensamiento. Y dice, ¿y cómo, qué pasa después? Dice, nada, los varones de la tribu van a cazar, a recolectar, vienen a la noche y nos traen comida a nosotros y le traen comida a los embriones que se están gestando. ¿Y cómo le dan comida a los embriones? Y nos penetran y entonces con su semen le dan de comer a los niños. O sea, tenían invertida la relación causa y efecto. Pero te digo lo más importante. Desde el punto de vista lógico, funciona perfectamente, incluso mejor. Mejor era. Mucho más felices, sí, que claro. nosotros. Escúchame, hablando de dispositivos hermenéuticos, hubo recién así como una duda acerca del día de tu cumpleaños, porque sorteamos tu libro, el último libro, Notas al Pie, con la persona que adivinara tu cumpleaños, y hubo como una polémica. Algunos decían que eras del 21, claro, del 22, sí. Y yo le di el premio al que dijo 20. ¿Mentí? Es así, el tema es así. Cuando cuento esto a los terapeutas que eventualmente pasan por mi vida, dan interpretaciones muy malignas. Mi madre tuvo la idea de que yo naciera en Baigorrita, que es el pueblo donde viven mis familiares de la familia de mi madre, que son tipo chacareros y domadores y cosas así. Un poco de fantasía también. Y dice, bueno, quiero que nazcas en Baigorrita, habrá dicho hablándome a mí. Y se fue a Baigorrita para que yo naciera. Y nací un 20 de mayo, pero no en Baigorrita, porque la partera estaba ocasionalmente en Morse. Entonces hubo de trasladarse a Morse, que era el pueblo de al lado, y ahí nací yo, el 20 de mayo. Pero alguien tuvo la idea de que me anotaran el 25 para evitar la conscripción, porque existía, no sé si una ley o una superstición, es lo mismo, conforme a la cual las personas nacidas el 25 de mayo o el 9 de julio no hacían la conscripción. Entonces me anotaron el 25, pero ya que estaban, dijeron que había nacido en Baigorrita. Así que las dos cosas eran falsas. Pasó el tiempo y llegaron mis 20 años y la ley o se había abolido o no había existido nunca, o se equivocó el tipo que me atendió, porque hice 2 años de marina. En mi documento dice 25 de mayo. Perfecto. Y la verdad es que nací un 20 de mayo. Bien, así que vamos a pedirle que devuelva el libro a la persona que se lo está llevando injustamente. Se lo di al que dijo el 20, ¿está bien? Es el nacimiento real. Lo jurídico es siempre impostado, ¿no? Es artificial. Vos sabés, vamos a lo importante, que si naciste el 20, sos de Tauro. Soy de Tauro, de haber nacido el 25, sería de Géminis. Exacto. Muchas personas que me tiran las cartas, del mismo modo que me psicoanalizan. Sí. Vos, te quiero preguntar sobre la astrología, eso iba. Digamos, ¿te copa la astrología? ¿Te engancha? En absoluto. Nada. No, nada. Cero. No. Cero, sí. Si hay una cosa que no me interesa en este mundo, es la astrología. Pero vos pensás que es superstición, pensás que es arte, le das alguna... Es astrología. Ok. Pega mucho. Hasta se consume mucho. Se podría llegar a admitir que en este juego de causas y efectos, los astros tienen alguna influencia sobre nuestro destino.
lo que me cuesta más creer, ya eso me cuesta creerlo, pero más me cuesta creer que alguien pueda descubrirlo. Si no. A mí me gusta, no, porque hiciste recién... No me atrae para nada, ¿no? Hiciste medio irónicamente la comparación con el psicoanálisis, porque también es cierto que son, a mí me gusta llamarlos dispositivos hermenéuticos, o sea, ordenamientos conceptuales que te permiten una interpretación. O sea, no necesariamente son una ciencia. Cero. Y si seguimos la célebre demarcación de Popper, sí, seguramente no lo son, ¿no? Digo yo, a riesgo de malquistarme con tantos amigos psicoanalistas que por otra parte hacen muchos de ellos una contribución fortísima. Sí. Pensemos en Lacan, fortísima a todas estas cosas que tanto nos apasionan, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ahí hay una diferencia que está buenísima a marcar, que tiene que ver con... Hay discusiones acerca de la verdad popperianamente, como vos traes, acerca de, digamos, epistemológicamente sostener si una idea o una hipótesis puede o no confirmarse. Y otra cosa son los discursos que nos transforman en la construcción de nuestra identidad o de lo que sea, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasa es que a mí el psicoanálisis me resulta fundamental. Yo me creo y me recreo a mí mismo cada martes que voy a terapia, porque es donde me permito que fluya no solo lo que yo digo de mí, sino lo que yo no sé que digo de mí, pero digo. Y lo mismo me pasa con la astrología. A mí me gusta hacerme cartas y eso, y no es que creo que me están hablando de una verdad. Es como para mí ver una película que me hace emocionar. O sea, yo creo que hay algo literario, hay algo literario en la astrología, pero que me es muy convocante, me ayuda, me emociona desde ese lugar, ¿no? Y a mí me parece... Compro la idea. ¿Te gustó? Me gustó. ¿Y la diferencia Tiene mucho sentido entre Tauro y Géminis por ahí, te digo? No sé si exactamente puede... eso, pero... hacer que un discurso, hijo de la distribución de las cartas, penetre en mí y modifique o enriquezca las conexiones que mi otario cerebro realiza, me parece muy buena inversión. Bueno. Me voy a hacer tirar las cartas los martes. Mientras yo estoy en terapia. Escúchame, ya es la hora, no queremos... Ya es Laura. Ya es la... y nada, no te queremos exprimir. Igual te exprimimos una hora entera. Así que felices. Estamos abriendo una nueva temporada contigo. Te agradecemos muchísimo. Yo le pedí a la gente que reaccionen como público de estudio de televisión, público normal. Así que, ¿les gustó la entrevista? Hasta este momento me lo creía. Quiero decirte que me gusta lo que estás haciendo. No. Me gusta lo que estás haciendo. Y eso es todo. Trabajar con el pensamiento. El pensamiento también, El pensamiento también es una buena noticia. Sí. Quizá no tiene tanta prensa como el amor, Sí. pero a lo mejor nos salva eso. Sí. Ale, mil gracias. Nos vamos con música y elegimos, digamos, despedirte con... Tenía una pregunta para hacerte en relación a esto, imagínate, pero con una canción de Charly García, Ajá. que interpretada por el Trío Sin Nombre. Ajá. Los conoces, ¿no? Sí, los conozco bien. Sí, son Manuel Moreira, un gran cantante, y mis dos hijos, Alejandro Dolina y Martín Dolina, que también son muy buenos cantantes. Bueno, así que la elección a mí es una de las canciones que más me gustan de Charly, parte de la religión. Con eso cerramos. Sí. Y bueno, nada, agradecerte una vez más. Muchas Alejandro gracias, Dolina, muchas gracias. en Demasiado Humano.